Buenos días. Esta semana se celebrará la penúltima sesión de la Comisión de Investigación de las Universidades Públicas, la comisión donde hemos hablado mucho de Begoña Gómez. En esta sesión pues acudirán representantes de distintas empresas que han colaborado o han patrocinado programas extraordinarios como estas cátedras. Y la semana que viene tendremos las comparecencias finales con las que cerraremos las comparecencias de esta comisión. Y para esta sesión final, para estas comparecencias finales, les anuncio que el Partido Popular va a llamar a Pedro Sánchez Pérez Castejón a esta comisión de investigación para que nos cuente las irregularidades que pudieron crearse en la creación de estos programas, de estas cátedras extraordinarias que dirigía su mujer. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, marido de Begoña Gómez y seguramente inductor de la creación de estas cátedras, de esta cátedra que no era una cátedra extraordinaria, sino una cátedra arbitraria. Todo lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses en esta comisión nos apunta a que efectivamente en la cátedra de estos programas, estos másters, se gestaron en la mesa del presidente del Gobierno, que utilizó su influencia, que utilizó el Palacio de la Moncloa para ayudar a su mujer a medrar profesionalmente, socialmente, con unos programas para que podría dirigir unos programas de los que no podría ser ni alumna, dada su cualificación académica. Sabemos que no va a venir. Sabemos que no va a venir porque el titán de la transparencia no respeta las instituciones democráticas, no respeta al Senado, el que lleva meses sin acudir, no respeta al Congreso de los Diputados, no respeta las ruedas de prensa con preguntas, así que tampoco entendemos que va a respetar una asamblea legislativa de representantes de los madrileños como es esta Asamblea de Madrid, en un alarde más de su cobardía política. Y es una pena porque seguramente sea la persona que más nos podía decir sobre cómo se crearon estos programas que estábamos investigando y que tantas irregularidades han tenido. Pero no nos sorprende que no vaya a venir, porque una persona que es capaz de urdir operaciones de Estado contra rivales políticas, en un día en el que conocemos que la Guardia Civil certifica que el fiscal general del Estado borró mensajes de su teléfono móvil el mismo día que el Tribunal Supremo empezó a investigarle, en un país donde el presidente del Gobierno impulsa operaciones de Estado para ir contra una rival política utilizando todas las herramientas a su disposición, legales e ilegales, pues no es una sorpresa que no vaya a asistir a esta asamblea. Insisto, me parece muy grave la noticia que hemos conocido hoy del borrado de los mensajes del fiscal general del Estado en esa operación donde por un lado, la Fiscalía General del Estado filtraba datos de particulares, Hacienda seguramente filtraba datos también de ciudadanos particulares que debía custodiar, y desde el gabinete del presidente del Gobierno, desde el Palacio de la Moncloa, recordemos, Óscar López, Pilar Sánchez Acera, pues utilizaban datos obtenidos irregularmente para filtrarlos a los medios de comunicación. Este es el país que nos deja Pedro Sánchez, estas son las instituciones que quiere romper Pedro Sánchez, y esta es una asamblea, la de Madrid. Este es un partido, el Partido Popular, que va a defender hasta el último momento, hasta el último aliento, cada una de esas instituciones del Estado para que la perversión que pretende el presidente del Gobierno nunca llegue hasta el final. Y quedo a su disposición. Sí, buenos días. Sobre este asunto de la citación al señor Sánchez, usted asume directamente que no va a venir. ¿Creen que será sustituido por otra persona? ¿Pedirán su sustitución o van a esperar hasta el último minuto? Después me gustaría también saber, parece ser que durante esta Junta de Portavoces ha habido un debate encendido sobre la actitud del señor Osorio en el último pleno. Tanto Vox como PSOE como Más Madrid le han criticado. Me gustaría saber la opinión que tienen ustedes sobre lo sucedido en el Pleno y sobre la interpretación que hace el presidente de los acuerdos de la COPREPA. Y por último, también me gustaría una valoración sobre los datos de criminalidad que hemos conocido. Gracias. Bien, pues sobre la primera cuestión es sobre la comisión de investigación. Para esta siguiente sesión, para las comparecencias finales, llamaremos al presidente del Gobierno, llamaremos también a Cristina Álvarez en calidad de asesora de Begoña Gómez para que nos cuente bueno, pues cuáles eran sus funciones asociadas a su cargo y cuál era su labor también relacionada con esta cuestión, con esta cátedra, con estos programas. Y llamaremos también a Juan Carlos Doadrio, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense. En caso de que el presidente del Gobierno declinase venir a esta
a esta asamblea, pues veríamos si podría ser sustituido por otra persona. Insisto en que estamos seguros de que no va a venir, no somos ingenuos, no respeta al Senado cuando es una función que tiene que hacer, que tiene las normas le dan para que el Gobierno se someta al control de las Cortes Generales, no lo hace dando explicaciones a la prensa, pues no va a venir a una asamblea, a una humilde asamblea regional a dar explicaciones cuando se les requiere. Sobre el tema del debate que hemos tenido en la Junta de Portavoces, el acuerdo de la COPREPA, que ha argumentado el presidente de la Asamblea de Madrid, es un acuerdo unánime de los presidentes de cámaras autonómicas para mejorar el funcionamiento de las instituciones regionales. Es un acuerdo sobre un criterio que es el que asume y hace suyo el presidente. No es que el acuerdo sea vinculante, sino que es una interpretación, un criterio que el presidente de la Asamblea de Madrid, como intérprete del reglamento cuando está en pleno, pues asume, hace suyo, y por tanto es un principio rector que utiliza, que fue advertido en Junta de Portavoces previamente, la semana pasada, antes del pleno, y que empezó a ejercer durante este pleno. A mí me parece una posición muy razonable. Lo hemos hablado durante esta Junta de Portavoces. Los miembros de la mesa tienen una posición institucional cuando se celebran los plenos, no funcionan como el resto de los diputados. Una prueba, un ejemplo, es que cuando hay intervenciones de cualquiera de los compañeros de un grupo parlamentario, pues el resto de los miembros del grupo parlamentario suelen aplaudir al final de las intervenciones y los miembros de la mesa no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen los miembros de la mesa? Porque mientras están constituidos como mesa, mientras están en la Asamblea de Madrid funcionando como mesa, están utilizando una función institucional y no partidista. Y como función institucional, pues no parece razonable que desde el hemiciclo se esté criticando su labor o su labor en momentos de su trayectoria política o profesional, porque, insisto, no tienen la posibilidad de defenderse como el resto de diputados que sí pueden hacerlo. Se ha reprochado también en esta Junta de Portavoces, y yo lo he recordado, que un grupo notablemente alto de diputados de Más Madrid están permanentemente interrumpiendo las intervenciones, interrumpiendo el desarrollo del pleno, a gritos, a voces, interpelando al presidente, de manera que impiden el normal funcionamiento del pleno. Y esto también, pues les he pedido que debían hacer un ejercicio de autocontención y pedir a sus diputados que dejasen desarrollarse el pleno de una manera natural. Pero este orfeón de ultraizquierda que está a gritos todo el día, pues no ha querido hacerlo así, no ha querido comprometerse a que sus diputados no interrumpan los plenos, que yo creo que sería un primer paso para poder exigir a los demás también cualquier otra cosa. Y sobre los datos de criminalidad, bueno, pues lo que hemos visto es que se han incrementado esos datos de criminalidad, y yo lo que pido al responsable de atajar esa criminalidad, que es el delegado del Gobierno en Madrid, que se dedique a eso, que se dedique a sus funciones, que se dedique a las competencias que tiene establecidas para que dote de más policías, de más Guardia Civil a la Comunidad de Madrid, algo que hemos reclamado en muchas ocasiones, y que en lugar de estar todo el día criticando al gobierno regional, que no es su función, se dedique a trabajar, a gestionar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid, que lo necesita, como hemos visto en estos datos. Buenos días, portavoz. Entre las razones que ha dado para proceder a la citación del presidente del Gobierno, ha argumentado que posiblemente esa cátedra que dirigía la señora Begoña Gómez se gestó en la mesa del despacho del presidente. Hay responsables de la Complutense que han negado, el señor Goyache, el rector, negó taxativamente haberse reunido, que influyeran en la decisión de la universidad de crear esa cátedra. Nadie del Gobierno, incluido su presidente. Me gustaría saber si considera que el rector mintió en esa declaración, puesto que usted sostiene lo contrario. En segundo lugar, me gustaría qué le pareció, me gustaría saber su opinión como portavoz del PP, de que el presidente de la Cámara cortara el micrófono a una parlamentaria durante su intervención, si cree que esto también sería trasladable a otras instituciones, es decir, si le parecería bien a usted que en el Congreso de los Diputados la señora Batet, por ejemplo, cortara el micrófono a un diputado durante su intervención. Y en tercer lugar, le quería preguntar por la situación de los menores en centros de acogida. Sabemos que aún queda casi un centenar de menores de 6 años que están en centros de acogida, a pesar de que existe el compromiso por parte del Gobierno regional de que para final de año todos estén en familias de acogida. Me gustaría saber si creen que va a cumplirse ese compromiso y por qué aún quedan ese centenar de menores en instituciones. Gracias.
Bien, pues de la primera cuestión, lo que ha quedado acreditado es que la señora Begoña Gómez se reunió en el Palacio de la Moncloa con el rector de la universidad. No sé si como parte del staff de la presidencia del gobierno, no sé si alegando que es una persona que vive en ese lugar y por tanto su casa. Lo que me pregunto es si el rector de la Universidad Complutense asiste a muchos domicilios particulares de personas que son candidatas a dirigir cátedras extraordinarias, si eso es habitual, o si acude a la presidencia del gobierno o al Palacio de la Moncloa por un motivo distinto que sea la residencia de la señora Gómez. A lo mejor asiste porque es la presidencia del gobierno, es el Palacio de la Moncloa y por tanto ahí ya hay una influencia innegable, como han manifestado pues otras personas en esta comisión. Sobre el corte del micrófono, el presidente tiene la obligación de ordenar el debate. Y aquí el señor presidente del Pleno ha hecho una cosa absolutamente ecuánime para todos los grupos, que es permitir el debate político en todas las ocasiones. Y aquí, cuando cualquier diputado ha hecho alguna digresión sobre el tema sobre el que estaba hablando y ha hablado de cualquier otra cuestión política, el presidente no ha interrumpido, no ha cortado el micrófono, no ha llamado a la cuestión a ningún diputado de ningún grupo, porque entiende que en el debate político se pueden hacer referencias a otras cuestiones. Y eso ha sido así siempre, en todas las ocasiones. El cambio de criterio, o el criterio que ha fijado la COPREPA y que el presidente ha hecho suyo, es que los miembros de la mesa tienen una función distinta al resto de los diputados y por tanto en esta asamblea se puede hablar de cualquier tema sin ningún problema. De hecho se ha hablado de temas que tienen que ver con el señor Osorio en esta asamblea y en este mismo pleno y no ha pasado absolutamente nada. Lo que no se puede hacer es referencias directas a la función de la mesa durante estos plenos porque estas personas no pueden defenderse de la misma manera. Se puede apelar a la observancia del reglamento, se puede hacer cualquier otra cosa y hay muchos órganos donde se puede debatir. Hoy hemos tenido un debate muy amplio y muy extenso sobre esta cuestión. Por tanto, esta asamblea se puede hablar de cualquier cosa, pero los plenos no son para criticar la función del presidente durante las sesiones plenarias. Entonces, lo que ocurra en otras cámaras, pues en las cámaras autonómicas, en el resto de cámaras autonómicas entiendo que se seguirá el mismo criterio porque la COPREPA tomó esta decisión de manera unánime. Entiendo que las otras cámaras estarán aplicando también este criterio y lo que esperamos del Congreso de los Diputados, por ejemplo, es que la presidenta, en lugar de bloquear las iniciativas de proyectos o proposiciones legislativas que presentan los grupos de la oposición como el Partido Popular, pues permita que la institución funcione correctamente, cosa que aquí nunca ha habido esas cortapisas para el ejercicio de la actividad parlamentaria y en el Congreso desde luego que sí. Quedaría, perdone, la pregunta sobre los menores en... Sí, perdone. Sí, pues sobre los menores en los centros de menores. Aquí hay que destacar un dato que me parece importante, que es que desde 2022 se han reducido en un 30% los menores de 6 años que viven en estos centros residenciales, porque hay una apuesta decidida por el acogimiento familiar. Para los menores de 0 a 3, esta reducción ha sido del 50%. Yo creo que es algo que hay que destacar y que los menores que quedan en estos centros residenciales son por razones muy, muy puntuales, ¿no? O porque están en un primer proceso de valoración y por tanto es el momento en el que pasan por estos centros, o porque tienen situaciones de grave enfermedad, o porque no pueden ser separados de sus hermanos en un momento dado y entonces están en estos centros. Pero la voluntad es efectivamente pasar a un acogimiento familiar. Se han dado muchos pasos, se han reducido muchos y se va a continuar hasta el final. Hola, ¿qué tal? Quería preguntar por la iniciativa que ha expresado aquí Más Madrid en el sentido de llamar al señor Osorio, no en calidad de presidente, pero sí en calidad, decían, de experto, a la Comisión de Educación, va a ser a la Comisión de Educación, no en el Pleno, por el tema que estamos abordando, el tema de los centros de FP. Gracias. Bueno, pues aquí Más Madrid hace gala una vez más de... o bien de su desconocimiento del reglamento o bien de su voluntad de hacer trampas en esta asamblea. Lo hacen en muchas ocasiones cuando registran iniciativas que sabe que no pueden prosperar porque son antirreglamentarias. Hoy se han quejado también del número de iniciativas que la mesa tiene que tumbar cuando, por ejemplo, y lo ha destacado el presidente Osorio en esta reunión, se han presentado decenas de comparecencias
que no indicaban ante qué órgano había que comparecer, ante qué comisión o ante el Pleno. Entonces esas iniciativas se rechazan por parte de la mesa y luego eso le sirve a Más Madrid para victimizarse y decir que le han tirado muchas iniciativas que estaban mal registradas. En este caso, la señora Bergerot ha expresado aquí que quiere traer al señor Osorio, seguramente para afearle su gestión en el Pleno, pero lo ha hecho con una sonrisa, le tratará como experto en formación profesional. Bueno, pues es una trampa más de las que suele utilizar Más Madrid para pervertir el reglamento y pervertir el funcionamiento de esa institución. Sí. ¿Qué tal, portavoz? Le pregunto por dos asuntos judiciales. El primero lo tenemos mañana. En la Audiencia Provincial de Madrid se retoma o empieza el juicio a los comisionistas de las mascarillas, a Luis Medina y Alberto Luceño. Le pregunto qué espera de esa jornada judicial. Y luego otro caso. Hemos conocido novedades sobre la causa que investiga al fiscal general del Estado. Un segundo informe de la UCO que apunta al borrado de mensajes en el terminal del fiscal general del Estado en el mismo día en el que empezaba la investigación. No sé qué le parece. Gracias. Bueno, sobre el primero de las cuestiones, el caso de las mascarillas, hay que recordar que en este caso el Ayuntamiento de Madrid es perjudicado por esta posible estafa, que no hay nadie del Ayuntamiento, ni funcionarios, ni cargos públicos que estén investigados por esta cuestión, sino que al contrario, el Ayuntamiento es perjudicado y por tanto lo que esperamos de esta cita judicial es que los responsables, si es que los hay, de perjudicar al Ayuntamiento con esta venta, si es que será irregular, pues que paguen el precio que estimen los jueces y que devuelvan el dinero a las arcas municipales, como no puede ser de otra manera. Y sobre el fiscal general del Estado, pues lo decía antes, ¿no? El fiscal general del Estado, que es el principal responsable de perseguir los delitos en España, ha pillado la Guardia Civil borrando mensajes de su móvil, probablemente porque contenían indicios de delito, el mismo día que el Tribunal Supremo decidió investigarle por cometer delitos. Y este señor sigue ejerciendo sus funciones de dirigir una organización pública destinada a la persecución de delitos y, por tanto, demandar tener una dependencia jerárquica, orgánica, con el resto de los fiscales. Por tanto, es una anormalidad democrática, es un absurdo que el fiscal general del Estado siga en su puesto mandando a quien le tiene que acusar en un juicio. Es una vergüenza que esto siga así y es una vergüenza que la perversión de las instituciones democráticas que impulsa el presidente del Gobierno haya llegado hasta este punto. También le quería pedir una valoración sobre esa manifestación de la vivienda que tuvimos ayer por las calles de Madrid. Hemos escuchado a los portavoces pedir al Partido Popular que atiendan a cumplir con partes de esa ley de vivienda. Incluso Vox le ha dicho al Partido Popular que se deje de excusas, que gobierna en las comunidades autónomas que tienen las competencias para solucionar el problema. Gracias. Bueno, lo que es un dato objetivo es que la vivienda en España ha subido un 37% desde que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez. Aquí lo que no puede hacer el presidente del Gobierno y el Gobierno del Partido Socialista y Sumar, y por tanto Más Madrid, es inhibirse de las cuestiones que le afectan. Ha subido la vivienda en toda España, un poquito menos en la Comunidad de Madrid, creo que es un 35%. Pero es una tendencia general en España, esa subida del precio de la vivienda. Y desde luego poner en marcha leyes que imposibilitan poner pisos disponibles en el mercado, pues no ayuda. Restringir la utilización del suelo, restringir el precio libre de los alquileres no ayuda. Lo que pasa es lo que pasa siempre. Cada vez que se acota el mercado libre, cada vez que llega un gobernante a decirle a los propietarios lo que tienen que hacer con sus propiedades, pues hay menos propiedades disponibles. Está pasando en Cataluña de forma muy especial con esta ley de vivienda. El precio ha subido estratosféricamente, la disponibilidad de pisos ha bajado de forma alarmante y esto está pasando también en el resto de España. Lo que se necesita es liberar suelo, lo que se necesita es fomentar que se cree mucha vivienda. Está creciendo también la población de España, está creciendo también a un ritmo muy ágil la población de la Comunidad de Madrid. Todas estas personas necesitan un espacio para vivir. Si lo que estamos siempre es criminalizando la construcción de vivienda, si estamos criminalizando a los propietarios que tienen viviendas y que pueden ponerlas en alquiler, si estamos impidiendo que utilicen su propiedad como mejor les parezca, pues esas propiedades dejan de estar en el mercado y el precio de la vivienda sube, porque al bajar la oferta de pisos disponibles sube el precio siempre. Entonces, las recetas de las
políticas que han fracasado siempre en todos los lugares, traerlas una vez más, pues lo que provoca es esto. Lo que me parece bastante llamativo es que la izquierda en España no se dé cuenta o no sea capaz de analizar las consecuencias de sus políticas, que se queden siempre en el diseño de una política que ellos consideran que es positiva y jamás den una visión retrospectiva sobre las consecuencias de lo que hacen. Pero el dato está ahí. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno ha habido un incremento muy notable del precio de la vivienda que no está ayudando sus políticas. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle sobre la citación del presidente a la comisión. Hay varios informes del Consejo de Estado que eximen tanto al presidente como a otros miembros del Gobierno de declarar en este tipo de organismos de investigación de los parlamentos autonómicos. Pero yo quería preguntarle si cuando ustedes le libren el oficio de citación está obligado a contestar el presidente excusando esta presencia, si es que así lo hace. Gracias. Pues no lo sé si técnicamente está obligado a presentar la excusa o cuándo tiene que hacerlo. Lo que sé es que es la persona que más información va a tener sobre la creación de esta cátedra arbitraria, que si es el titán de la transparencia que ha presumido ser en tantas ocasiones, pues no tendría ningún problema para poder asistir aquí. Lo que pasa es que es un hombre con una cobardía política demostrada en todas las ocasiones, que ha cedido en sus políticas a todos los enemigos de España, empezando por Bildu, que es su socio más fiable, que se ha postrado ante los independentistas, incluyendo los prófugos, y él pues será un prófugo más en esta asamblea porque no va a asistir a esta comisión, porque no quiere dar explicaciones a los madrileños. Muchas gracias.